En esta clase vamos a ver la última acción constitucional que nos falta por analizar y reflexionar, que dicho sea de paso, ha sido una acción recién incorporada en la Constitución del 2009, en la última Constitución, y que tiene importantes connotaciones jurídicas y especialmente elementos que tienen que ser considerados para proteger derechos colectivos. Entonces, está en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado y los artículos 68, 69, 70 y 71 del Código Procesal Constitucional. ¿Cuándo procede esta acción? Primero, cuando se realicen actos u omisiones, es decir, por hacer y no hacer, lo que le corresponde, por ejemplo, a autoridades públicas, a instituciones públicas, y que esto implique amenazar o realizar efectivamente violación a derechos colectivos. Y estos derechos tienen que estar relacionados a patrimonio, espacio, seguridad, salubridad pública, medio ambiente, educación, salud. Se presenta ante salas constitucionales de acuerdo a la ley 1104 y no se necesita mandato expreso, es decir, no se necesita el poder, la representación formal, sino simplemente acreditar el interés legítimo. En consecuencia, ¿quién puede presentar esta acción? Cualquier persona, sea de manera individual, en representación de esa colectividad o de esa comunidad, puede ser pueblos indígenas, puede ser un grupo respecto, por ejemplo, a la construcción de un camino, a la construcción de un tren, a la vulneración del derecho a educación de manera genérica, y puede presentar también el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. En realidad, en los últimos meses hemos visto acciones populares que están siendo presentadas por la Defensora del Pueblo en base a esta legitimación que le otorga la ley. Y contra quienes presenta contra servidores públicos, es decir, esas autoridades públicas que hacen o no hacen lo que dice la Constitución, es decir, con el deber, con lo que tienen que hacer, y puede ser también por personas naturales o jurídicas que son las que vulneran esos derechos, ¿no? Entonces, contra esas personas naturales o jurídicas. Una vez que se considere, se realice la audiencia, que tiene que ser inmediata por la sala constitucional respectiva, puede los efectos de la asistencia, es decir, al final puede darse la procedencia o la improcedencia. En caso de que sea procedente, pues va a determinar que se anule la resolución ilegal o indebida, que pare, que cese el acto ilegal o indebido o finalmente que se realice esa omisión por la cual se está vulnerando los derechos. Igual que en el caso del amparo constitucional, resulta que no es necesario agotar la vía judicial administrativa, es decir, que es una acción de carácter inmediato. Para tener una visión cabal de cómo se resuelven estos casos, vamos a conocer una sentencia constitucional, la 14/2013, del 20 de febrero del 2013, en la que el presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía, de Pando, presentó una acción popular contra el director departamental de Pando, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, es decir, ABT, contra el responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra, contra el gobernador de Pando, contra el representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Forestal de Tierra y Recursos Hídricos y contra el alcalde del gobierno municipal de Nueva Esperanza de Pando. Revisemos entonces cuáles son los hechos que motivaron esta acción. Entonces ubicamos primero que estamos en Pando, en la provincia Federico Román del cantón Manoa, del municipio de Nueva Esperanza, y se refiere a dos pueblos indígenas. Primero el pueblo Pacahuara y después también que viven allí el pueblo indígena o comunidad indígena Tacana La Selva. De lo que se trata es de que estos pueblos en realidad se encuentran en peligro de extinción, pero de manera voluntaria y por protección constitucional
tienen de manera voluntaria un aislamiento, son nómadas y en esta oportunidad presentaron a través de su representante la acción popular. Entonces, los representantes de los pueblos indígenas denuncian que las empresas madereras Bolivia Etienne, Urcupini Bolital, entre otras, están explotando madera con el fundamento que fueron beneficiadas con una concesión forestal. ¿Y qué hicieron? Cercaron el sector, impidieron el paso de cualquier particular, especialmente de los indígenas, y lo que hicieron es talar árboles de castaña en tierras privadas, realizaron apertura de caminos, destruyeron casas o viviendas de los indígenas del lugar, construyeron en pleno Río Negro y más de 300 metros cuadrados una especie de represa con esterillas, dice ahí, de troncos de madera de castaña y otras para facilitar el paso de los camiones. Es evidente entonces que estas acciones afectan los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos, como ya decíamos, pacahuaras y tacanas, y que por supuesto esto implicaba un abandono de su territorio ancestral de forma indirecta y directa también, afectando su forma de vida, sus usos y costumbres, que con la nueva constitución ya se llaman normas y procedimientos, y que por supuesto pone en peligro no solamente el medio ambiente y la biodiversidad, sino básicamente la convivencia pacífica, la salud, la vida de estos pueblos, ya que con la construcción de esa represa en pleno río, pues ocasionaron también daños materiales en las viviendas de los pueblos. En esa oportunidad, entonces, ¿qué pidieron? Pidieron, y ahí está en la parte luego de toda la fundamentación, pidieron la paralización de explotación de madera en todo lo referente a las concesiones forestales, pidieron que el INRA de Pando inicie trámites y gestiones necesarias para poder establecer una reserva o tierras indígenas en todo el territorio pacahuara, que se ordene toda paralización del desalojo de los pueblos hasta que no se determine la extensión total de la reserva indígena en la citada provincia, y finalmente pidieron la reparación de daños y perjuicios porque se había evidenciado los daños materiales. La parte resolutiva de esta sentencia, que es la que nos interesa luego de la argumentación, de la presentación de los argumentos tanto de parte de los representantes de los pueblos como de las autoridades denunciadas, advirtiendo que hubo una autoridad y que vamos a ver al final que no presentó ningún tipo de informes. Entonces, la parte resolutiva, es decir, la parte ya de decisión, el ratio dicendi de la sentencia, establece: primero se concede la tutela, se establece ya dejar sin efecto la resolución administrativa 214/2009 de 15 de septiembre, que dispuso como medida precautoria el desalojo de estas comunidades. Se dispuso que el INRA y la ABT tengan en cuenta esta sentencia constitucional en el tratamiento de las peticiones o solicitudes referentes a los pueblos indígenas, que se ordene la paralización de los trabajos que se están realizando en la zona hasta que se restablezcan los derechos vulnerados establecidos en ese fallo. Asimismo, determina que en cuanto a los daños y perjuicios no se puede establecer nada, dice, en esa instancia, y determina que se remitan antecedentes, esto es, antecedentes para proceso penal al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se procese la ABT, porque de acuerdo a lo que se conoció en todos los argumentos de esto, resulta que la ABT no presentó ninguna información, no remitió ninguna documentación y por lo tanto ya hay ahí un incumplimiento de deberes, además de ser una acción constitucional de prioridad. Entonces, ¿qué vemos de este caso? Primero, lo que estamos viendo básicamente de este caso es que la sentencia ha sido bastante ambigua
y lo tenemos que relacionar con esta segunda encíclica papal, que es el Laudato Si, que publicado en mayo del 2015 y que tiene relación directa con todos estos derechos colectivos e intereses colectivos que protege la acción popular. La sentencia, decíamos, es ambigua, primero que dice que, sin embargo, de que se supo que había destrucción y que había daños materiales, destrucción de las viviendas, la construcción de una especie de represa en el río, etcétera. La sentencia no protege en realidad esos derechos y determina que no se pudo cuantificar los daños, lo cual implica que además de ambigua, sin embargo, de haber sido procedente la tutela, no protege verdaderamente los derechos. Entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta y vincular y relacionar esta segunda encíclica papal que se refiere al cuidado de la casa común con este tipo de acciones y que en Bolivia y bueno, en Iberoamérica tenemos para protección de estos derechos e intereses colectivos. Es importante entonces establecer que la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos. Una vez que realicemos esta relación entre esta acción constitucional y el Laudato Si, vamos a revisar, vamos a revisar cuáles son los postulados de esta encíclica papal. Entonces debemos decir que tiene 7 bloques que están repartidos en 6 capítulos y una introducción, que el primero se refiere a lo que está pasando a nuestra casa común, el segundo al Evangelio de la creación, es decir, cómo es que el planeta Tierra y todo el mundo ha sido creado, la raíz humana de la crisis ecológica. Démonos cuenta aquí que todo lo que había acontecido en este caso ha sido producto de la acción humana de estas empresas, la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, dándonos cuenta aquí que la concepción, diríamos, de esta crisis moderna, el ser humano, el hombre está al medio cuando hay otras elementos, hay otros elementos que hay que considerar a la hora de establecer una convivencia pacífica. Hablamos de ecología integral, de las líneas de acción y orientación que propone esta encíclica y finalmente, y creo lo más importante, la educación como pilar importante para la transformación y para la espiritualidad ecológica. Esos son los temas que vamos a vincularlos a la realidad actual. Existe la acción popular, existe este postulado y tenemos las consecuencias últimas que estamos viviendo ahora en el mundo referidas a la pandemia del COVID-19. Esa es la intención de que podamos reflexionar sobre estos temas y que podamos además realizar propuestas para no solamente mejorar en el ámbito jurídico, sino esencialmente en el humano. Gracias.